Mi nombre es Henry Casillanco y junto a mi amiga Karen Espitia les vamos a explicar el funcionamiento de flip-flops. Comencemos. ¿Qué es un flip-flop? Un flip-flop es la unidad básica de memoria usada para almacenar y transferir datos. Almacenar y transferir. Esas son unas palabras muy importantes. Pues existen dos tipos de flip-flops, asíncrono y síncrono. Vamos a ver ahorita eh, asíncrono, que básicamente depende de sus entradas. Entonces, como les dije, un flip-flop, su objetivo principal es almacenar y transferir datos. Entonces, ¿qué significa esta R y esta S que tenemos aquí? Significa reset y set, que se denomina con un 0 y con un 1. Y pues más adelante se va a profundizar en estos temas. Pero pues aquí es como les estoy mostrando el tipo de flip-flop que existe. Entonces, asíncrono, existe el RS y el JK. Y síncrono, que bueno, depende de sus flancos, existe la T y la D. Son diferentes tipos de flip-flops y existen muchísimos más. Pero pues en este video les vamos a exponer los 4 principales y que estos se derivan muchísimos más. Configuración interna. Bueno, un circuito flip-flop puede estar formado por dos compuertas NAND o dos compuertas NOR. Estas construcciones se muestran en los diagramas lógicos de las figuras. Acá lo podemos tener. Y pues este está formado con una compuerta NAND. Cada circuito forma un flip-flop básico del cual se puede construir uno más complicado. O sea, de este se pueden construir muchísimos más y esta es como la compuerta más básica con la que podemos trabajar. La conexión de acoplamiento entre cruzado a la salida de una compuerta a la entrada de la otra constituye un camino de retroalimentación. Por esta razón, los circuitos se clasifican como circuitos secuenciales asincrónicos. Y cada flip-flop tiene dos salidas, Q y Q negado, y dos entradas, S, set y R reset, que es lo que ya les había comentado anteriormente. Ecuación característica. Un circuito secuencial queda completamente determinado en cada estado presente en que se encuentre y conoce los valores de las señales de salida del circuito, el estado siguiente al cual pasa el circuito cuando ocurra un pulso de reloj. Como el estado del circuito secuencial es el conjunto de estados de todos los ciclos, para conocer el estado siguiente del circuito se debe conocer el estado siguiente de cada uno de los ciclos. Es decir, eh, que el estado completo de todo el circuito secuencial depende de todos sus ciclos. Se tiene que saber el estado siguiente del flip-flop para conocer el estado siguiente del circuito. Una ecuación de estado es una expresión algebraica que proporciona el estado siguiente de un flip-flop particular en función del estado presente en un círculo secuencial y de los valores que tengan las señales de entrada al mismo. El lado izquierdo de la ecuación denota el siguiente estado y el estado derecho es una función booleana que evalúa y produce el valor del estado siguiente del flip-flop. Por ejemplo, la ecuación del estado que tenemos ahí es la ecuación de estado del flip-flop A de un circuito secuencial con los flip-flops A y B, una sola señal de entrada X. Entonces, podemos ver que acá el lado izquierdo se denota el estado siguiente
a cuál va a estar. Y en el lado derecho es la función de bool que evalúa y produce el valor del estado siguiente del flip-flop. La función anterior nos dice el estado siguiente del flip-flop A, que es el que está a la izquierda, si 1, el estado presente en el circuito es el estado 0,1 y x es igual a 0, o el estado presente en el circuito es el estado 0,0 y x es igual a 1. En cualquier condición, el estado siguiente del flip-flop A será el estado 0. Ahora hablaremos de la tabla de características de los flip-flop. Antes de pasar a la tabla de características de cada uno de los flip-flop, vamos a mencionar ciertas características generales de los flip-flop. Primero, los flip-flops son los dispositivos con memoria más comúnmente utilizados. Segundo, asumen solamente uno de dos posibles estados de salida, o 0 o 1. Tercero, tienen un par de salidas que son complemento una de la otra. Estas salidas son Q y Q complemento. Cuarto, tienen una o más entradas que pueden causar que el estado del flip-flop cambie. Ahora vamos a explicar la tabla de características de cada tipo de flip-flop, empezando por el flip-flop RS. Recordemos que las entradas de flip-flop RS es S, que corresponde a inicio de set, y R a reinicio, un reset. Las salidas tenemos Q y Q complemento. Cuando R y S se encuentran en estado 00, va a ser la memoria. Quiere decir que esto no cambia. Cuando el estado R y S están en 0 y 1, va a corresponder al ajuste de un dato. Cuando R y S estén en estado 1 y 0, va a ser la limpieza de un dato. Y para este tipo de flip-flop, cuando se encuentren 1 y 1, va a ser indefinido. Para el flip-flop JK, las entradas va a ser J, que será nuestro inicio, set, y K, el reinicio, el reset. Las salidas va a ser Q y Q complementada. Las entradas J y K se comportan como las entradas R y S. La entrada J se usa para la entrada de puesta a 1 y la letra K para la entrada de puesta a 0. Cuando ambas entradas se aplican a J y K simultáneamente, el flip-flop cambiará su estado de complemento. Esto es, si Q es igual a 1, cambia a Q es igual a 0 y viceversa. Entonces, podemos ver que si R y S se encuentran en estado 0 y 0, va a ser la memoria. Cuando R y S se encuentren en estado 0 y 1, va a ser la limpieza de un dato. Cuando RS se encuentren en estado 1 y 0, va a ser el ajuste de un dato. Y cuando RS estén en 1 y 1, va a ser un complemento. Para el flip-flop T, tenemos de entrada T y salidas tenemos Q y Q complemento. El flip-flop T se obtiene del tipo JK, cuando las entradas J y K se conectan para proporcionar una entrada única designada por T. El flip-flop T, por lo tanto, tiene solo dos condiciones. Cuando el estado de J y K está en 0, 0, T va a valer 0. Una transición de reloj, pues que no cambia el estado del flip-flop. Cuando el estado de J y K es igual a 1 y 1, T va a ser igual a 1. Quiere decir que una transición de reloj complementa el estado del flip-flop. Como podemos ver en la tabla que aparece en pantalla, cuando es 0 es la memoria y cuando es 1 quiere decir que es el complemento. Para el último flip-flop, llamado flip-flop D, las entradas va a ser D y las salidas Q y Q complemento. El flip-flop D, que hace referencia a los datos, es una ligera modificación del flip-flop RS. Un flip-flop RS se convierte en un flip-flop D insertando un inversor entre S y R y asignando el símbolo D a la entrada única. La entrada D se muestra durante la ocurrencia de una transición de reloj de 0 a 1. Si D es igual a 1, la salida del flip-flop va al estado 1, pero si D es igual a 0, la salida del flip-flop va al estado 0. Esto quiere decir
en cualquiera de los dos estados en los que se encuentre, 0 o 1 son datos que se transfieren. Tablas de excitación. A diferencia de las tablas de verdad que muestran las salidas correspondientes para cada combinación de entradas, las tablas de excitación se tratan de las tablas de estados que marcan cuál será su transición futura, o sea, el siguiente estado, teniendo en cuenta el estado presente y el valor de las entradas de excitación. Entonces, ¿para qué me sirven las tablas de excitación? Me sirven para saber cómo puedo mantener ese siguiente estado. Por ejemplo, si mi presente estado es 1 y el siguiente estado que necesito es 0, necesito saber qué combinaciones de entradas necesito yo. Por ejemplo, en esta tabla que tenemos aquí en esta presentación, tenemos que si queremos que nuestro estado presente sea 1 y nuestro próximo estado sea 0, las entradas en J pues tienen una condición de no importa, puede ser 0 y 1, pero K sí debe valer 1. Estas son las tablas de excitación para cada tipo de flip-flop. Como podemos ver en las tablas, nuestra primera columna va a ser el estado presente, la siguiente columna es el estado siguiente y las siguientes dos columnas son las entradas que tenemos en cada flip-flop. Aplicaciones. Los flip-flops se utilizan para el almacenamiento de pequeñas cantidades de datos, llegando a poder almacenar un bit. Es por este motivo que se usan en cantidad para contener los datos a través de un código binario de todo tipo de dispositivos digitales y electrónicos, tales como contadores, máquinas de estados finitos, relojería, memorias de computadoras y calculadoras, así como por mencionar algunos. Sus aplicaciones más comunes están entre los contadores, los registros, los circuitos divisores de frecuencia y la transferencia de datos. Ahora mencionaré una aplicación por cada flip-flop. En el primer flip-flop, que es RS, tenemos que su aplicación es resetear y setear la información ingresada o almacenada en el dispositivo correspondiente. Una aplicación para el flip-flop T es realizar una acción de conmutación útil para los contadores. Este modelo se puede utilizar como un complemento de reloj para el modelo RS. Una aplicación para el flip-flop JK es que este dispositivo es una combinación de los dos anteriores, del flip-flop RS y del flip-flop T, pero se diferencia del RS en su comportamiento al activarse ambas entradas a la vez. Y una aplicación para el flip-flop T es que este flip-flop garantiza que las entradas S y R nunca sean iguales a una al mismo tiempo. Los flip-flop tipo D se construyen a partir de un flip-flop RS cerrado con un inversor agregado entre las entradas S y R para permitir una sola entrada de datos.